ingresó el embajador Somavia, por lo cual podríamos empezar en virtud de la puntualidad. ¿Qué pasa con Juan? Está ya. Ya ingresó. Lo tengo adentro, no sé si ya tiene audio. Ahí se ve. Falta el micrófono. Nosotros ya estamos transmitiendo Listas. en Facebook. Les pido por favor a todos para poder proceder a todos y a todas que tratemos de desactivar los audios para no tener que estarlos desactivando. Y les damos a todos y a todas la más cordial bienvenida a esta primera sesión del ciclo de política exterior feminista que hacemos en conjunto el Foro de Política Exterior y el Foro Permanente de Política Exterior y el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Para el Instituto es un placer trabajar con el Foro Permanente de Política Exterior, con el grupo de mujeres del Foro Permanente de Política Exterior. Para el Instituto ha sido muy importante entender y tratar de trabajar sobre el análisis con perspectiva de género de las relaciones internacionales. Tenemos algunos programas, algunos cursos, investigadoras que trabajan en estas áreas, por lo cual ha sido un gran desafío iniciar el trabajo con este grupo. Lo que vamos a hacer esta es la primera sesión de un ciclo que tiene cuatro sesiones que vamos a transmitir en vivo, las vamos a grabar y estarán disponibles para todos ustedes, tanto en el foro, en la página del Foro Permanente de Política Exterior, como en la página del Instituto. La primera sesión hace una introducción a la política exterior feminista con un destacado grupo de panelistas, que hace una introducción más conceptual y teórica de la política exterior feminista. La segunda sesión revisa estudios de caso, el caso de Suecia y otros países, para que podamos comprender, comparar y entender otras realidades. La tercera sesión es una mesa redonda donde se analizarán los desafíos de la política exterior feminista, con la agenda, los ejes, los principales obstáculos. ¿Es posible una constitución con perspectiva feminista? Con otro destacado panel. Y finalmente, la última mesa, que también es una mesa redonda, es cómo implementar la política exterior feminista. Para mí es un agrado darle la palabra al presidente del Foro Permanente de Política Exterior, al embajador Juan Somavia. Muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos el día de hoy. Embajador Somavia. Muchas gracias Dorotea. Como tú dijiste, la relación entre el instituto y el foro se desarrolla cada vez con más fuerza, y a nosotros nos interesa mucho justamente la tradición del instituto con su visión contemporánea, su visión de perspectiva, el primero que se creó en las universidades chilenas. Gracias a Constanza, que dirige el grupo de trabajo sobre una política exterior femenina, y también el grupo de mujeres que coordina ambas instancias dentro del foro, y que ha hecho un PowerPoint extraordinariamente útil en la comprensión de este tema. Eso eventualmente me imagino que saldrá y estará disponible. Gracias a Claudia y a Alicia por acompañarnos en este momento. Yo lo que voy a hacer es un pequeño comentario respecto del ciclo, no necesariamente solo de esta sesión, en donde el tema central es cómo hacemos de la igualdad de género un principio constitucional. A partir de una visión feminista que mira las relaciones sociales y las estructuras de poder en función de la visión patriarcal que la generó, y que eso nos lleva a los temas que yo estoy sencillamente sintetizando lo que todos sabemos como marco de referencia, nos lleva a que las prácticas, las políticas, las instituciones
reflejan una visión de sumisión, de discriminación de la mujer, y que termina limitando completamente lo que es el potencial entero, limitando la participación y limitando particularmente el reconocimiento de la contribución a la sociedad. Hoy en día yo tengo, por haber pasado por la OIT, una particular preocupación que tiene que ver con el no reconocimiento del trabajo no remunerado y la contribución que eso hace a la sociedad. Si lo miramos de una perspectiva económica, ese es un subsidio. En las lógicas que están imperando en este momento, ese es un subsidio a la economía, digamos, no reconocido, y en consecuencia todo esto se considera normal. Esto es la normalidad, y en consecuencia toda la lucha feminista que viene desde hace mucho tiempo se enfrenta a esto, justamente, y ese es el objeto de que sea un principio constitucional, porque si lo ponemos como principio constitucional, desde la Constitución le podemos pedir a toda política, a toda ley, a toda expresión de voluntad de sociedad, la pregunta, dígame, ¿y usted de qué manera está desarrollando la igualdad de género en lo que usted está, de lo que usted está hablando, de lo que usted está proponiendo, y de las instituciones que se están creando y las políticas que se están implementando? Y en consecuencia, el concepto es global hacia la sociedad chilena, el colocar la igualdad de género como principio constitucional, y en consecuencia también lo es para la política exterior. El segundo punto que quería hacer es de que esto no sale de la nada. Evidentemente hay una lucha desde los años 60 muy fuerte del movimiento feminista, y que ha tomado mucho vuelo nuevamente con la enorme cantidad de expresiones de violencia contra la mujer, desde luego en la pandemia. El Me Too Movement, digamos, el tema está muy, muy presente en este momento, la idea de la mirada feminista. Ahora, en Chile, yo creo que también no parte de la nada, y es bueno recordar en una supersíntesis, digamos, de que hubieron muchos movimientos a principios del siglo pasado. Pero el año 1935 se crea el MEMCH, dos mujeres extraordinarias, Elena Cafarena y Olga Poblete, y un conjunto de otras mujeres echan a andar el MEMCH, que existe del año 35 al año 53. En esos 18 años se instala el tema en la sociedad chilena, y es la dinámica que conduce a que en 1949 se reconozca el voto de la mujer. Después viene los años 60, y también el MENCH dura hasta entonces, y se crea un conjunto de realidades, pero lo que está pasando en el mundo en el año 60, los 60 se comienzan a reflejar aquí en nuestros debates internos. Llega la dictadura, y evidentemente que el tema es subsistir, y sin embargo hay un conjunto de cosas que se hacen. Pero principalmente lo que ocurre es que las mujeres en el exilio se vinculan con espacios internacionales, se crean iniciativas, ISIS en Roma, en que estaba María Teresa Chadwick, FEMPRES en el ILET, que dirigía Adriana Santa Cruz, y un conjunto de otros vínculos que se dan en Canadá, en los países escandinavos, etc. O sea, este exilio que vuelve a Chile vuelve con una amplia experiencia respecto del tema. Y después vienen los 30 años de democracia, que yo los considero extraordinariamente lentos, y que explica mucho del estado de ánimo, de la necesidad de cambiar esto, de cambiarlo rápido, muy lento. Los motivos son múltiples, y por eso que quizás algunas de ustedes me han escuchado decir que yo creo que lo que necesitamos es una revolución en esto. Y por revolución quiero decir un cambio radical de conciencia y de cultura, de darnos cuenta de que la igualdad de género, que la mirada feminista de la sociedad
sencillamente nos enriquece, y el no tenerlo y el no existir hace esta sociedad más pobre. Esto se expresa naturalmente en leyes, acuerdos, qué sé yo, en muchas distintas cosas, pero mientras no seamos capaces de mirar esto como un cambio radical que es necesario hacer, vamos a seguir en este paso a paso, en donde a mí me desespera cada vez que veo las proyecciones de tal discriminación, de tal desigualdad, de todas las cosas que están pasando, y resulta que en 25 años más, quizá, en 35 años más va a ser posible esto otro. La verdad es que no se puede seguir en eso, y creo que efectivamente aquí la sociedad tiene que plantearse, mire, ¿usted comprende esto o no comprende? Si no comprende, usted va a tener que comprender porque este cambio se tiene que producir. Algo de esto siento que está pasando, y que se ha manifestado en Chile con la celebración del 8 de marzo. La verdad que en 2017 y 2018 el 8 de marzo estuvo muy centrado en todo lo que tenía que ver con la violencia contra la mujer, y con una muy buena participación. Pero la verdad es que el 8 de marzo del 2019 yo creo que nos alertó a todos de que este movimiento en Chile era un movimiento masivo. Fue un momento hecho con total calma, total paz, pero absolutamente amplio, que de alguna manera prefiguró en el espacio de los temas del feminismo, prefiguró lo que iba a ser el estallido social en términos más amplios. Porque lo que eso nos recuerda es que si bien el feminismo, digamos, es una lucha por los temas que estamos conversando, el tema de la identidad de género, el papel de la mujer en la sociedad, las desigualdades y las discriminaciones también ocurren en otros sectores. Sin embargo, la identidad propia de esta lucha es absolutamente central mantenerla, si bien forma parte de un proceso muchísimo más amplio. La verdad es que a esto agreguémosle esas cosas que pasan, que las tesis con el violador eres tú, resulta que terminaron siendo traducidos no sé cuántos idiomas, lo pudimos ver muy prontamente en muchísimas partes, y terminó siendo referida en la revista Time como una de las 100 que se eligen personas, instituciones, procesos más importantes de este año. Y al mismo tiempo se produce una cosa en esta sociedad que va lenta, en esta sociedad que no es capaz de avanzar, se produce una cosa bastante extraordinaria, que de repente cuando se está preparando la Constitución se dice, mire, ¿sabe qué? Entre los constituyentes vamos a tener paridad. Y cuando se elija una constituyente, tiene que haber paridad. Eso va mucho más allá de cualquier cosa que existe en el mundo, porque más o menos los términos de referencia son 40-60 a nivel global. Aquí se dice no, tiene que haber paridad. Eso efectivamente es una revolución. Eso sería, un año antes habría sido completamente impensable de que se fuera, y sin embargo se produjo. En consecuencia, mi sensación, y con esto termino, mi sensación es de que hay una atmósfera global y local en que este tema está maduro, y que el tema es que lo que tenemos que hacer no es seguir con el ritmo que venimos hasta ahora y aceptándolo como normal o como inevitable, sino que una tarea muy especial y muy fuerte de generar las condiciones del convencimiento de mucha gente de que esto es indispensable. Nosotros en el marco del foro lo estamos haciendo, naturalmente en el marco que es nuestro mandato, que es de la política exterior, pero solo lo podemos hacer bien si entendemos el proceso en su conjunto y de qué manera nosotros también contribuimos con lo que podamos hacer en política exterior a ese proceso mucho más amplio que es la capacidad de que la igualdad de género, de visión feminista, adquiera dentro de nuestra sociedad tal importancia de manera que esos objetivos realmente puedan ocurrir y que con eso vamos a mejorar la sociedad chilena. Yo de esto estoy profundamente convencido y creo que están dadas las condiciones para dar unos avances importantes hacia adelante, de manera que muchísimas gracias a todos ustedes, Dorotea, Constanza, Claudia, Alicia, por
estar en este primer encuentro y por los cuatro encuentros que vamos a tener, que me parece que son extraordinariamente interesantes porque vamos aterrizando y entre los cuatro eventos vamos a terminar con un conjunto de ideas prácticas, con conceptos claros para poder empujar la idea de política exterior feminista en el marco de una constitución que reconoce la igualdad de género como un principio fundacional de la Constitución Democrática de Chile. Muchísimas gracias a todos por estar y a todos los que nos están acompañando, que son muchos. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador. Esperamos aprovechar correctamente esta atmósfera y este optimismo que usted nos plantea. Quiero hacer una aclaración. El grupo de mujeres es Grupo de Mujeres y Política Exterior del Foro Permanente de Política Exterior, y el grupo de acción es Mujer y Política Exterior, que Constanza y Marta me han perfectamente aclarado. Ahora vamos a dar inicio a esta primera introducción a la política exterior feminista con nuestras distinguidas expositoras Alicia Frohman, Arlene Tickner y Claudia Fuentes. Les agradecemos mucho a las tres haber tomado el valor, y particularmente a Arlene quiero agradecer porque la tuve con una confusión de horario en la cual tuvo una excelente voluntad de corregirlo, y eso se agradece en un buen ambiente, y con Alicia y con Claudia, con quienes también a cargo de nuestra coordinadora Constanza trabajamos en estos programas. Cada una tendrá 15 minutos, voy a ser un poco bruja, pero es un poco para que nos dé tiempo de después tener un debate, y voy a hacer, si presentara a las tres con todo el historial académico, todo lo que han escrito, todo lo que han participado, tendríamos que hacer un foro, una sesión solo para eso. Así que, dado que las tres tienen mucho escrito, y parece que una de las iniciativas del foro es que inicialmente va a ir subiendo todos los artículos, pero hoy día la verdad es que podemos buscar los artículos de cualquiera de las tres. Voy a hacer una presentación absolutamente escasa de las tres. Voy a decir que Alicia Frohman es académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile y miembro del Foro Permanente de Política Exterior. Alicia, tienes 15 minutos. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Y bueno, gran agradecimiento al Instituto de Estudios Internacionales, al Foro Permanente de Política Exterior, por crear este espacio para abordar el tema de la política exterior feminista. Y también agradecer muy especialmente a las organizadoras que pudieron estructurar este ciclo de seminarios, en el que participan panelistas de países y usos horarios distintos, y como vemos también estamos con una audiencia muy diversa. Y el desarrollo de una propuesta de política exterior feminista surgió de un grupo de mujeres que participan en el foro y que plantearon la necesidad de construir un paradigma más conectado con los actuales liderazgos y los temas de la agenda internacional, cual resulta especialmente relevante en el actual debate constitucional en Chile, donde esperamos que la igualdad de género sea un principio transversal a toda la Constitución. Hoy en día, este tema adquiere aún mayor importancia global, ya que la pandemia y la crisis social y económica del COVID-19 dejaron al descubierto más que nunca las profundas desigualdades sociales y su impacto especialmente grave sobre las mujeres. Al mismo tiempo, puso en evidencia los liderazgos que mejor lograron enfrentar estas emergencias, los cuales, en buena medida, fueron liderazgos de mujeres. Bien, para introducir la política exterior feminista, hemos pensado que es necesario presentar primero el vínculo entre género y relaciones internacionales, que es el tema de esta primera sesión. Y usamos género no como sinónimo de mujer, sino como una categoría relacional referida a la construcción social y cultural
de lo femenino y lo masculino, más allá del sexo biológico. La igualdad de género requiere que mujeres y hombres disfruten igualmente de bienes, de oportunidades, recursos y reconocimientos valorados socialmente. Pero la igualdad de género no significa que los hombres y las mujeres se vuelvan idénticos, no, sino que sus oportunidades y posibilidades en la vida sean iguales. Y dadas las actuales disparidades, la igualdad de trato de mujeres y hombres es insuficiente como estrategia para la igualdad de género. La igualdad de trato en el contexto de las desigualdades puede significar la perpetuación de las disparidades. Lograr la igualdad de género requiere cambios en las prácticas institucionales y en las relaciones sociales a través de las cuales se refuerzan y mantienen las disparidades. Y bueno, en este contexto, las relaciones internacionales no son neutrales, ya que allí se expresan y se ponen en evidencia las brechas de género que existen en los propios países, en las sociedades y en las economías. Sabemos que la concepción tradicional de las relaciones internacionales se enfoca en los temas de poder, rivalidades y conflicto. No incluye al género como categoría de análisis. Este podría servir de prisma desde el cual se relevan las desigualdades y donde las relaciones internacionales podrían llegar a ser un instrumento que contribuya a una mayor igualdad. De hecho, Cynthia Enloe, una académica pionera en el tema de relaciones internacionales y género, solía decir a principios de los 90 que las relaciones internacionales eran tan masculinizadas que nadie se daba cuenta siquiera que faltaban las mujeres. Pero bien, en la actualidad tenemos la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, suscrita por todos los países, y que incluye como uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible el objetivo de la igualdad de género, que es a su vez un objetivo transversal a todos los demás ODS. Tenemos acá una plataforma consensuada a nivel planetario que pone como eje de la acción nacional e internacional a la igualdad de género. Bien, quiero presentar brevemente 3 dimensiones de la relación entre género y relaciones internacionales. En primer lugar, las mujeres como actores, bueno, más bien como actrices en la escena internacional. En segundo lugar, la Agenda Internacional de Igualdad de Género y su impacto en las políticas nacionales. Y al final, la igualdad de género en la política exterior feminista. Las mujeres han estado presentes en la escena internacional tanto de manera colectiva, como movimientos de mujeres, como redes internacionales de mujeres, como también de manera individual, a través de liderazgos relevantes de mujeres en el área internacional. Esta presencia ha sido creciente en los últimos 50 años, aun cuando los cambios han sido demasiado lentos. También, por supuesto, han hecho aportes mujeres del área de la diplomacia profesional y de las negociaciones internacionales sobre temas económicos, de seguridad, salud, medio ambiente y muchos otros. Pero el mayor impacto que han tenido las mujeres en la agenda internacional es en su calidad de movimiento social de carácter plurinacional, donde movimientos y redes locales se articulan entre sí. El movimiento de mujeres ha nutrido la Agenda Internacional de Igualdad de Género, la cual ha incidido a su vez de manera significativa en las políticas nacionales. Bueno, ¿y de qué trata esta Agenda Internacional de Igualdad de Género? Estos enfoques sobre mujeres y género han ido cambiando con el tiempo, del énfasis en la mujer en el desarrollo, que veíamos en los años 80 y 90, se ha pasado a género
al género en el desarrollo, con énfasis en brechas y derechos de las mujeres. Hay también grandes hitos mundiales que han ido marcando las agendas internacionales y nacionales de género. Tenemos ahí las conferencias mundiales de la mujer, México 1975, Copenhague 1980, Nairobi 1985, Beijing y la plataforma de Beijing, del sustrato de muchas políticas, en 1995. Otra herramienta, otro hito importante es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, la CEDAW del año 1992. Y acá en Chile, recién a fines del año pasado, logramos la ratificación del protocolo facultativo de la CEDAW, donde garantizamos efectivamente el logro de los derechos por parte de las mujeres. Bueno, y tenemos también, como ya mencionaba, la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. En América Latina, quiero destacar también, han marcado verdaderos hitos las conferencias regionales de ministras de la mujer. Yo diría, como en ninguna otra área de las políticas públicas, en los temas de género ha habido una imbricación profunda entre la agenda internacional y las estrategias nacionales. Por cierto, no todas las agendas nacionales han ido a la misma velocidad, pero todas ellas se han nutrido de manera importante de los debates y las propuestas internacionales. Por otra parte, los propios nacionales y sobre todo el dinamismo pionero de los movimientos de mujeres han impulsado la agenda internacional. Veamos finalmente a la igualdad de género en la política exterior feminista. Bueno, en esta política exterior feminista, la igualdad de género es, por cierto, un objetivo central, pero su alcance abarca el conjunto de los temas de la política exterior. ¿Cuáles son entonces algunas de las características de esta política exterior feminista? Prioriza la igualdad y la justicia de género y el cuidado ambiental, cautela los derechos humanos y con un enfoque interseccional busca transformar las estructuras de poder discriminatorias, coloniales, racistas y patriarcales. También prioriza la paz y la solución diplomática de los conflictos. Se enfoca no solamente en la seguridad del Estado, sino también en la seguridad de las personas y del medio ambiente. Recordemos que la seguridad o la inseguridad tiene significados distintos para mujeres y hombres. También la política exterior feminista aplica el concepto de desarrollo sostenible a la interacción entre estados y mercados, buscando que esta interacción no esté basada en la sobreexplotación de los recursos de la naturaleza. Esto es muy importante para Chile. También visibiliza a distintos actores sociales y busca que la paradiplomacia nutra la diplomacia, sobre todo en las relaciones vecinales, con énfasis en las esferas locales y distritales. Y también la política exterior feminista es una importante herramienta de poder blando y por lo tanto relevante para un país como Chile u otros países en desarrollo que quieren tener una mayor presencia internacional. ¿Y por qué este énfasis desde el feminismo en la política exterior? Bueno, hemos visto que las políticas públicas para transversalizar el enfoque de género en el Estado, implementadas en buena medida durante los gobiernos de la presidenta Bachelet, fueron bastante exitosas, pero no permearon el núcleo de las políticas de la Cancillería, ni tampoco al establishment
de la política exterior. En ese sentido, pienso que las propuestas que estamos haciendo desde el del Foro Permanente de Política Exterior, en este ciclo de seminarios, son pioneras. Como veremos en la siguiente sesión del ciclo, la política exterior feminista ha sido aplicada hasta la fecha solo en unos pocos países que tienen un compromiso profundo con la igualdad de género. Un área relevante de esta política es, por supuesto, la representación de mujeres en el servicio exterior. Debemos pensar en los diplomáticos y en las diplomáticas del siglo XXI. Pero no basta con buscar la paridad al momento de ingreso a la carrera diplomática. La paridad debería darse en todos los niveles. Hay mujeres muy competentes y destacadas dentro y fuera del servicio exterior que pueden desempeñarse en tareas diplomáticas. Postergar la paridad para 20 o 30 años más, cuando las postulantes actuales hayan logrado eventualmente los ascensos necesarios, no es una buena opción. Pero la propuesta de una política exterior feminista no se agota en que haya más mujeres en el servicio exterior y que éstas puedan trabajar en condiciones mejores y más equitativas. Buscamos aplicar el enfoque de género a los distintos ámbitos de las relaciones internacionales. Pensando en Chile, hemos identificado diferentes áreas donde se puede aplicar esta política. Hay algunas iniciativas previas que apuntan en esta dirección y existen instrumentos para implementarla. Nombraré solamente algunas de estas áreas. Bueno, claramente la política de derechos humanos, aquí tenemos instrumentos legales como la CEDAW y todos los tratados de derechos humanos del sistema universal e interamericano. El área migraciones. Necesitamos visibilizar la situación específica de mujeres y hombres migrantes, tener pleno respeto a los acuerdos internacionales sobre refugiados y migrantes, y no ver la inmigración solo como un problema de fronteras, como frecuentemente se hace, sino como un tema humanitario y también de aporte al desarrollo del país. En un país con una baja densidad poblacional como es Chile, este enfoque es muy importante. Otra área relevante para la política exterior feminista es lograr un enfoque alternativo sobre las relaciones vecinales. Bueno, sabemos que en política exterior no hay nada, pero realmente nada más importante que la relación con los vecinos. Una política exterior feminista privilegiaría la cooperación e integración entre una diversidad de actores, no solamente entre los gobiernos, y también fuera de la órbita tradicional de las hipótesis de conflictos sobre asuntos territoriales. Alicia, en seguridad... estaríamos llegando ya al final. Sí, ya termino. Ya termino. En seguridad y mediación se plantea aplicar un enfoque sobre mujeres, paz y seguridad sobre la base de la resolución 1325 de Naciones Unidas. Otra área es la política de comercio internacional con un enfoque de género, donde Chile ya tiene, de hecho, una experiencia pionera reconocida como tal en el mundo internacional. Tenemos capítulos de género en los acuerdos comerciales, herramientas de APEC y de la OMC para el empoderamiento económico de las mujeres, programas de promoción del emprendimiento exportador de las mujeres. Esta es una buena base para un desarrollo exportador más inclusivo. Finalmente, el logro de un desarrollo sostenible debe estar al centro de la política exterior feminista. Más que enfocarse predominantemente en regiones geográficas y países, como ha sido tradicionalmente, la política exterior debe priorizar las dimensiones internacionales de los grandes temas contemporáneos,
como la paz, el cambio climático, las migraciones, la gobernanza de la globalización, la superación de la pobreza, la igualdad de género, entre otras, privilegiando siempre la acción multilateral e intermediando las interacciones entre estados y mercados para una mayor inclusión y sostenibilidad. Bueno, finalmente, los escépticos de la política exterior feminista, y conozco a más de uno, deberán esperar hasta la cuarta sesión, donde presentaremos con mayor detalles las áreas y políticas concretas donde podemos implementar esta política. Y esperamos que estos debates sobre la política exterior feminista sirvan de aporte para una nueva constitución que facilite políticas inclusivas y una mayor igualdad. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. Una excelente exposición. Nos aclara la perspectiva de género desde las relaciones internacionales y nos pone muchos desafíos interesantes. Nuestra siguiente expositora es Arlene Tickner, académica de la Universidad de Rosario, Colombia, un referente en distintas áreas de las relaciones internacionales, una distinguida académica que acaba además de presentar un muy interesante libro sobre International Relations from the Global South, muy recomendable. Así que, Arlene, nuevamente agradezco mucho tu compromiso de estar con nosotros porque sé que estás llena de cosas. Así que, adelante. Pues muchas gracias, Dorotea. Ante todo, quiero agradecer a Dorotea y Claudia Fuentes por invitarme a participar en este evento. Quiero confesar mi admiración y mi emoción al ver tantas personas conectadas para hablar de un tema que en el campo de las relaciones internacionales tristemente no goza de la importancia y de la reputación que creo que debería. Entonces, quiero felicitar a quienes han organizado esta conversación. Creo que es un ejemplo para la región en general. Y ojalá pudiéramos conversar sobre cómo promover una conversación sobre estos temas que considero fundamentales en otros países de América Latina, incluyendo Colombia, en donde les aseguro que a duras penas tendríamos a un par de personas conectadas para participar en un evento como este. Entonces, primero que todo, pues, qué emoción esta convocatoria que han logrado. Quiero comenzar con un disclaimer importante. Dorotea y sobre todo me insistió que participara en el evento en la primera sesión. Yo no soy experta en teoría feminista ni en género. Trabajo temas teóricos de las relaciones internacionales desde distintos enfoques críticos, entre los cuales el feminismo forma parte importante de mi caja de herramientas. También trabajo temas de política exterior, en donde curiosamente no he logrado cruzar la teoría feminista con el análisis de la política exterior. Y sobre esto que observo como una gran paradoja en el estudio de estos temas es sobre lo que quiero hablar. Y Alicia ha hecho un magnífico trabajo de allanar el camino, entonces yo creo que podré presentar este par de ideas que quiero compartir con ustedes en un tiempo relativamente corto. Yo observo como una paradoja importante en el campo de las relaciones internacionales y el estudio de la política exterior, una paradoja en lo que respecta al género y a la teoría feminista. Y es un poco lo que quiero tratar de explorar con ustedes. Por un lado, la teoría feminista como tal en relaciones internacionales ha experimentado un proceso muy palpable de expansión, de consolidación y de pluralización en lo que concierne a la diversidad de enfoques utilizados por las feministas para explorar distintas temáticas internacionales. Y aquí estoy hablando del liberalismo, que entiendo el liberalismo y la necesidad de incluir a las mujeres como el enfoque principal que ha motivado hasta ahora las discusiones sobre género a nivel internacional, pero también teorías como el marxismo, el postestructuralismo,
el postcolonialismo, la decolonialidad y hasta incluso la teoría queer, que veo como un resultado del feminismo, han entrado en escena para robustecer los lentes teóricos a partir de los cuales exploramos el quehacer mundial. Y por el otro lado, durante las últimas décadas, como Alicia nos ha detallado con gran interés y ejemplos, la igualdad de género y la incorporación de la categoría de género han entrado de manera más explícita a la agenda global. En organismos multilaterales distintos, observamos el gender mainstreaming o la transversalización de género como una norma prácticamente generalizada. Alicia nos ha dado un sinnúmero de ejemplos, entonces creo que no tengo que ofrecer más, pero sí ha nombrado, por ejemplo, las metas de desarrollo sostenible de la ONU como uno de los pilares de un proceso en el cual el género ya ocupa no solo un lugar marginal o secundario, sino que está en el centro de las consideraciones acerca del desarrollo sostenible. Las decisiones de gobiernos extranjeros múltiples tienen consideraciones hoy en día de género. La seguridad se discute crecientemente en función de género, tanto nacional como internacionalmente. Y aquí la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad de la ONU, originada en la resolución 1325 de 2000, ha sido un impulso importante. Y la política exterior feminista, que Alicia también nos ha analizado, ha sido adoptada por países como Suecia y Canadá, a la vez que muchos otros países han ido promoviendo normas pro mujeres en relación con distintos temas, ¿no? Pese a estos dos procesos que acabo de describir muy rápidamente, yo creo que todavía el tema de las mujeres y de la categoría de género han sido prácticamente invisibles dentro del análisis de la política exterior. Y sobre esto es que quiero hablar un poco con ustedes. Si bien el propósito central o uno de los propósitos del análisis de la política exterior como subcampo de las relaciones internacionales es abrir esto que llamamos la caja negra del Estado y explicar cómo y por qué se toman decisiones en política exterior, la identidad de género y la identidad sexual, pues en relación con ello, de quien toma las decisiones, y el carácter gender, que no sé cómo traducir eso al español, del proceso de toma de decisiones, no se analizan. Alicia nos ha planteado una lectura pues, de Cynthia Enloe, una de mis feministas de cabecera también, y ella y autoras iconoclastas como Ann Tickner han mostrado desde hace mucho tiempo que el espacio de la política exterior ha sido un espacio masculinizado en cuanto a los procesos y en cuanto a los tomadores de decisión, que reflejan unos imaginarios como hombres blancos, élite, que practican la masculinidad hegemónica, ¿cierto? Más o menos la importancia de introducir entonces el tema de género y un lente de género al estudio de la política exterior es evidente, y creo que refleja una suposición doble que Alicia también nos ha hablado un poco. Primero, aumentar la visibilidad y la participación de las mujeres en espacios como la política exterior, en donde ha crecido su rol, pero que en donde todavía la mayoría del mundo sigue siendo minoritario en relación con el papel de los hombres, es simplemente una cuestión de justicia, como lo puede ser también para otros grupos raciales, étnicos y sexuales subrepresentados en los espacios diferentes de la toma de decisiones en la política pública en general. Y segundo, hay una suposición que también creo que Alicia nos ha hablado un poco, pero quiero hablar más, de que el mundo sería un lugar distinto si las mujeres estuviéramos al mando. Y esto nuevamente obedece al carácter masculinizado de las conductas estatales, incluyendo las de la política exterior, que se presumen en el centro de los problemas que vemos actualmente en el mundo y en la toma de decisiones en política exterior. Y sin embargo, hay muchos vacíos todavía en el conocimiento acerca de estos temas que permiten constatar o desmentir lo que acabo de señalar.
Primero, no sabemos a ciencia cierta de qué maneras es gendered el proceso de toma de decisiones. Suponemos que así es, que hay un factor fuerte de género que afecta el cómo se toman decisiones en el plano de la política exterior y en general en la política pública, pero no hay tal vez evidencias suficientes para documentar el cómo afecta el género y de qué maneras el género impacta en la toma de decisiones. Segundo, hay una suposición no necesariamente comprobada de que las mujeres tienen formas distintas de actuar en política exterior, con metas, valores, intereses y estilos de manejo diferentes. Pero aún así no sabemos en detalle cómo es que esto se refleja en la práctica. Y tampoco sabemos mucho cómo todo esto incide en los resultados de la política exterior. Y entonces aquí simplemente quiero señalar la diferencia entre la política exterior o el análisis de la política exterior más bien como un proceso y como un resultado. Entonces, si el género incide en el proceso, también deberíamos esperar que incide en los resultados de la política exterior. Ante estos vacíos, y de nuevo, no soy experta, pero sí me puse a revisar un poco y hay un número especial, de hecho, de Foreign Policy Analysis que salió este año. Soy coeditora de la revista, muy interesante para quienes están interesadas. Sí sabemos algo y quiero pues simplemente recalcar brevemente lo que los estudios existentes nos han demostrado. Primero, han habido muchos análisis bibliométricos y bibliográficos últimamente que han puesto sobre la mesa lo que señalé al inicio, la invisibilidad de un lente de género y de la teoría feminista en general en el abordaje de la política exterior. Simplemente es un fenómeno muy reciente que está en mora de crecer y de robustecerse. Un campo en lo que han habido algunos trabajos es en las tendencias de las mujeres que ocupan posiciones altas en las jerarquías de toma de decisiones, de expresar demandas de igualdad de género, de representar los intereses de las mujeres. Y sin embargo, los estudios varían considerablemente en sus conclusiones. Es decir, la suposición de que si una es mujer, su participación en niveles altos de toma de decisión se va a ver reflejado en una advocacy mayor de los intereses de las mujeres y de la igualdad de género, es una suposición equivocada, se ha demostrado en la práctica. Depende mucho de los contextos particulares en los cuales las mujeres nos movemos, porque las mujeres también somos socializadas en valores y estructuras de dominio masculinizado. Segundo, los estudios han demostrado que tanto hombres como mujeres feministas tienden a, es decir, sensibles a estos temas, tienden a ser más progresistas en general en la política exterior. Tercero, se ha tratado de demostrar que hombres y mujeres sensibles a género sí promueven la incorporación de consideraciones de género en la política pública y la transversalización de esta categoría. Pero nuevamente suponer que todo tomador de decisión, sea hombre o mujer, tenga esta sensibilidad es una equivocación. Cuarto, hay una suposición que se ha demostrado un poco en los estudios de que entre mayor sensibilidad e igualdad de género dentro de un país, mayor tendencia hay de que haya sensibilizar ante estos temas en la construcción de la política exterior de ese país. Y de ahí que me parece tan interesante que dentro del marco de la discusión de la reforma constitucional en Chile, se esté también proyectando cómo estas conversaciones deberían trasladarse al ámbito de la proyección internacional de Chile. Yo creo que esto es algo que no observamos en el resto de América Latina en buena medida. Y por último, algunos estudios han tratado de mostrar que la participación de las mujeres en distintos procesos de negociación, y aquí el tema de la paz ha estado en el centro de los estudios, redunda en procesos y acuerdos más sostenibles y más robustos. A manera de anécdota, sencillamente cuento que algo que me llamó mucho la atención en conversaciones con algunas mujeres que participaron
en el proceso de paz en La Habana entre el gobierno colombiano y las FARC, tanto de las fuerzas militares como de las FARC, observaban de qué manera su socialización se tornaba mucho más robusta que la de los hombres, por la sencilla razón de que muchas veces convergían en el baño y se ponían a conversar, ¿sí? No era permitido que tuvieran grandes interacciones por fuera de estos espacios, pues no planeados que se daban dentro del curso de las negociaciones. Y estos encuentros muy casuales daban lugar posteriormente a conversaciones ya más sistemáticas por fuera ya del marco de las negociaciones que han continuado hasta hoy en día en función de los intereses compartidos por la paz. Con esto simplemente quiero hacer una conclusión y Dorotea no me va a tener que parar porque estoy por debajo de los 15 minutos. Se me hace que lo que los estudios existentes señalan es que una forma efectiva de analizar el rol de las mujeres en política exterior es justamente mediante la incorporación de la categoría de género en los análisis. Y sobre esto Alicia nos ha hablado con mucha riqueza. Cómo afecta, por ejemplo, las actitudes en el proceso de toma de decisión, las conductas de las personas, los procesos y los resultados en política exterior. Pero en combinación con esto, y aunque Alicia aludió a ello, me parece que en la práctica no se observa mucho, también un lente feminista, no solo de género, porque yo entiendo las dos cosas relacionadas, pero no lo mismo, un lente feminista en política exterior que orienta una política exterior feminista, también es mucho más transgresiva que la simple consideración de género y un lente de género y la transversalización de género. Básicamente, para mí, una política exterior feminista que en los ejemplos que he nombrado no se observa en la práctica todavía, sería una política exterior profundamente ética y sensible que pondría la discriminación de género, las desigualdades de género, la violencia de género en su centro y la falta de inclusión y representación de las mujeres, pero también múltiples otras formas de desigualdad, violencia y discriminación de diferentes tipos de grupos marginalizados. Y me da la sensación de que en la práctica, y ya con esto termino, observamos a veces una tensión entre los imperativos de la inclusión de género, de la sensibilidad de género, de la igualdad de género en la práctica de la política pública, con lo que serían unos imperativos más transgresores, más interruptores del status quo, que nos pone sobre la mesa al menos las teorías feministas más progresistas. Y con esto termino y de nuevo muchas gracias. Muchas gracias, Arlene. Creo que ha sido una exposición muy interesante, muy clara. Nos has planteado además este espacio de política exterior masculinizado, los desafíos que tiene y los cuestionamientos que hay alrededor de esta política exterior feminista y un poco caminos para resolverla, que es lo que esperamos empezar por lo menos a seguir profundizando en estos seminarios. Ahora, Claudia Fuentes, académica de la Universidad Alberto Hurtado, miembro del Foro Permanente de Política Exterior, una de las mentes creativas detrás de este ciclo de seminarios. Su último libro es Human Rights and Conflict Resolution, un puente entre esta tensión probablemente que plantea Darlene, que se da en distintas áreas sobre la política pública y la necesidad a veces de hacer ciertos puentes. Claudia, ¿compartes tú tu PowerPoint o lo comparto yo? Yo voy a intentar compartirlo. Vamos a ver si me resulta. Que por supuesto no me aparece. Pero bueno, mientras lo hago, aprovecho de saludar a todas las presentes, decir que estoy muy contenta de estar esta mañana. Ha sido un trabajo importante del grupo de mujeres que forman parte de Política Exterior. También agradezco a Dorotea y al Instituto de Estudios Internacionales. Veo además que hay una gran
convocatoria de América Latina, eso me pone aún más contenta. Tenemos desde Belén do Pará hasta la isla de Chiloé, así que creo que hay un gran interés por trabajar estos temas. Bueno, a mí me tocó además hablar última, entonces voy a intentar complementar algunas de las exposiciones tan interesantes de Alicia y Arlene. Y efectivamente no me aparece mi PowerPoint, así que si lo puedes compartir, Dorotea, te lo agradecería. Yo siempre tengo problemas técnicos. Si vamos al 1, a la primera... al primer slide. Eso, perfecto. Muchas gracias. Yo todavía no estoy, bueno, casi estamos, ahora sí ya estamos en la primera, podemos de hecho ir a la segunda, Dorotea, gracias, 1.000.000 de gracias. Entonces, bueno, yo me voy a concentrar principalmente en dos temas, la política exterior y género, un poco qué podemos hablar desde la academia, que ha sido investigado, un poco complementando a lo que ya ha dicho Arlene, y también un poco política exterior y género desde la práctica. Entonces voy a hablar también, complementando lo que dijo Alicia, sobre las políticas exteriores feministas y un poco qué ha pasado en el ámbito más bien internacional y práctico sobre el tema. La siguiente, la tercera, esa misma. Entonces, bueno, de esta primera parte voy a hablar bien poco porque ya se comentó básicamente que el género como categoría ha entrado de manera bastante importante a la disciplina de relaciones internacionales, y ya desde comienzos de los años 90 se introduce como una categoría analítica importante para entender relaciones globales de poder, incluso la construcción de órdenes internacionales alternativos o diferentes. Destaco también que hay una gran diversidad, como lo señaló Arlene, de distintos feminismos para entender relaciones internacionales, que no tenemos tiempo, pero tal vez posteriormente sí. Sí es interesante señalar que hay un foco importante desde el feminismo en relaciones internacionales de incluir a actores no estatales, a individuos y personas como agentes en relaciones internacionales, a grupos que han sido tradicionalmente marginalizados y en general a introducir miradas distintas a la disciplina. Es importante también indicar que desde el feminismo en relaciones internacionales se han criticado nociones muy que son fundamentales de la disciplina, como guerra, paz, soberanía, Estado, en fin. Entonces mi punto aquí es que desde relaciones internacionales hay un trabajo muy interesante de cómo esta categoría analítica del género nos hace mirar de una manera y entender la sociedad internacional de manera distinta. La siguiente, por favor. La siguiente tiene relación más bien, y es el foco fundamental de mi presentación, tiene relación con cómo se introduce el tema de género desde la política exterior. Básicamente, creo que había una antes de esta, Dorotea, perdón. No, después de esta. Bueno, ok, no estamos, déjala ahí, no importa. Entonces, básicamente señalar, y tal como también lo dijo Arlene, tal vez una de las características más importantes desde política exterior es que ha tendido a ser bastante ciega, o bueno, lo que han dicho autores que trabajan en este tema es gender blind, es decir, la categoría de género en política exterior básicamente no ha estado presente en
los estudios. Y efectivamente, la literatura actual que habla sobre estos temas de género, política exterior es bastante limitada. Y ahí está citado, de hecho, el número que acaba de poner en el chat Arlene, que fue recientemente publicada en Foreign Policy Analysis. Bueno, en ese número, dos académicas bastante prestigiosas precisamente apuntan a señalar que lo limitado que ha sido la mirada de género desde la política exterior, aun cuando desde la política exterior se ha abierto básicamente a mirar o a intentar entender los procesos y las decisiones de política exterior con distintas dimensiones, ya sea el rol del Congreso, el rol de los ejecutivos, el rol incluso de los organismos no gubernamentales, en fin, se ha abierto bastante a incluir otros actores para entender política exterior, pero género no ha sido tradicionalmente una categoría analítica utilizada. Sin embargo, es importante decir que yo diría que en los últimos 10 años se han comenzado a incluir, especialmente utilizando tanto perspectivas feministas desde relaciones internacionales, como especialmente los trabajos que vienen de la agenda de paz y mujeres, paz y seguridad. Pero me gustaría concentrarme un poco en mostrarles hoy cuáles han sido algunos de los temas que desde política exterior y género han sido, gracias, los más avanzados. Son básicamente 3. Uno tiene que ver con género y la historia diplomática. El segundo tiene que ver el tema de la representación de las mujeres en política internacional y también en política exterior en particular. Y tercero, lo que tiene que ver con las barreras institucionales para promover derechos de la mujer y una perspectiva de género en estos temas. Desde género y diplomacia, primero señalar que la diplomacia ha sido tradicionalmente un dominio muy masculino, y por lo tanto, donde cabe muy poco a decir sobre la dimensión de jerarquías de género. Sin embargo, desde la parte más bien histórica, es interesante que hay una serie de trabajos, muchos de ellos concentrados también desde Europa, hay que decirlo que es bastante europocéntrico. En el siglo XVIII y XIX hay trabajos bastante interesantes que muestran cómo la mujer se ha ido incorporando en la diplomacia europea. Esto no es un fenómeno nuevo, muestran la participación, por ejemplo, de las mujeres en las cortes europeas. Ya en el siglo XX, de esta perspectiva más bien histórica de la democracia, también de la diplomacia, vemos aspectos similares, como también las mujeres han tenido un rol activo en la diplomacia, aun cuando no ha sido formal, especialmente en las primeras partes del siglo XX. Entonces hay una serie de estudios de cómo las mujeres históricamente han tenido un rol fundamental en esta noción de acompañar a diplomáticos. Y después yo diría que de esta visión diplomática, más bien en la mitad del siglo XX, se comienza a mostrar con mayor especificidad cuál ha sido la lucha de las mujeres por entrar al cuerpo diplomático de manera más formal, y por otra parte también cuál ha sido el cierto rol de ciertas mujeres específicas en diplomacia. Y esto incluido también en mujeres de América Latina. Aquí, por ejemplo, solo les quería mostrar como un ejemplo de ello, que tiene que ver con esta noción de cómo las mujeres se comienzan y las dificultades que tienen para incorporarse a las nacientes burocracias y ministerios de relaciones exteriores. Esto es de un libro que se llama Gender Diplomacy, publicado hace 2 años, y muestra, por ejemplo, los años donde efectivamente las mujeres fueron aceptadas para ingresar a los servicios exteriores, que muestra el caso de Brasil, que fue uno de los primeros en aceptar mujeres y después se prohibieron durante varios años. Sigue Estados Unidos, Canadá el 47, Suecia el 48, en fin, pueden ver que las mujeres de una mirada más histórica fueron recientemente aceptadas también en los cuerpos diplomáticos. Aquí también es bastante interesante porque también otra barrera
que muestran estas visiones más históricas del estudio diplomático es que muchas veces las mujeres han sido expulsadas de los servicios diplomáticos cuando deciden casarse o por su estatus por entrar en matrimonio. Entonces, básicamente se puede ver también que estas limitaciones existían bien avanzadas los 60 y los años 70, no menor. La siguiente, por favor. Esa misma, muchas gracias, Dorotea. El segundo tema donde también se ha trabajado fuertemente desde la política exterior tiene que ver la representación. Entonces, esta pregunta que también se hacen muchas feministas también desde las relaciones internacionales, ¿dónde están las mujeres? Y tal vez donde se ha centrado mucho del trabajo, bueno, de las llamadas también feministas liberales. Bueno, y la constatación es, bueno, siempre la sobrerepresentación de los hombres en la diplomacia. Entonces, trabajos también recientes muestran, y yo por eso quise mostrar un poco el PowerPoint, es que tenemos solo 15% de mujeres en la actualidad son embajadoras, esto a nivel mundial, que es un número bastante menor, considerando que los movimientos feministas han trabajado en la promoción de los derechos de la mujer en otros ámbitos hace ya bastantes años. Hay ciertamente variaciones importantes entre distintos estados y regiones. Aquí se destacan algunos de los países que tienen indicadores un poco más altos, que están entre el 25 y el 40%, como por ejemplo estados como Finlandia, el 44%, Filipinas, el 41%, Colombia, que es el país, tengo entendido, uno de los más altos de la región, que tiene el 28%, Noruega, 33%, Suecia, en fin, son los países que están más altos, pero en general, a nivel global, la representación de las mujeres en cuanto a embajadoras es bastante bajo. Eso coincide no solo también en el trabajo como representando como embajadoras, sino también en otros estudios. Uno tal vez de los más conocidos es la labor de las mujeres en procesos de negociación, a lo que también se refirió al Lynn, donde se indican que el 9% de las negociadoras de la mayoría de los procesos de paz han sido mujeres, que es bastante poco, y en la firma de los acuerdos no llegan ni al 6%. La siguiente, por favor. Aquí, siguiendo con el tema de la representación, este es del mismo estudio, que es de Towns y Nicholson, del 2007, que un poco muestra este tema vinculado a lo de las embajadoras. Ahí pueden ver también esta ilustración es de ese trabajo, donde América Latina básicamente está al 18%. Entonces, solo 18% de mujeres embajadoras en el caso de Sudamérica. Pero este trabajo en particular también es interesante porque no solo muestra que existe a nivel global pocas embajadoras, digamos este número que dije anteriormente que llega al 15%, sino que también estudia algo más allá de la representación, sino también un poco la influencia que tienen. Entonces, este estudio que está citado ahí muestra que no solo que hayan pocas embajadoras, sino que al mirar la jerarquía, es decir, las posiciones de los lugares donde las mujeres van a ser embajadoras, tienden a ser los que son catalogados como menos estratégicos. Entonces, por ejemplo, de ese 15%, son muy pocas las que están en embajadoras representantes de las Naciones Unidas, o en Estados Unidos, o en Europa, o en las que son consideradas como estratégicas. Entonces, no es solo que haya baja representación, sino en términos de la jerarquía, de las posiciones, también las mujeres ocupan un lugar menos importante. Este estudio también destaca que no solo estamos al hablar de género, hay otros temas vinculados a la representación que tienen que ver, que no han sido muy poco tratados desde la política exterior, es qué pasa con los grupos LGBT y su representación, por ejemplo, en
embajadas o en otros puestos importantes a nivel internacional. Bueno, de eso tampoco tenemos mucha información desde política exterior, lo que también nos habla de una exclusión y marginalización importante de los estudios en esta materia. Gracias. La siguiente. Entonces tenemos... Claudia, vamos también llegando así. Vamos llegando. Entonces, vamos llegando. Vamos llegando, Dios mío. Bueno, el tercer punto es barreras institucionales, que voy a ir muy breve porque parece que ya vamos llegando, que tiene que ver básicamente que mucho, yo quisiera destacar el foco ha sido en la representación numérica, pero hay que decir que el género también estructura y permea de manera importante las instituciones, las reglas, las normas y las prácticas diplomáticas. Entonces, no hay que focalizarse solo en el mayor número de mujeres y lo que esto significa, sino también cuáles son las barreras institucionales, y es decir, cómo han sido definidas las acciones que son apropiadas o las que no, ciertos roles y efectivos y ciertas situaciones en los contextos institucionales, como por ejemplo los ministerios de Relaciones Exteriores. La siguiente. Entonces, ahí también, y yo quisiera decir que la investigación ha sido bastante limitada, es un tema donde efectivamente tenemos que seguir trabajando, porque las normas de lo que es apropiado para hombres y mujeres en diplomacia, es apropiado entre comillas, es algo que tenemos que seguir trabajando, porque indica cuáles son las divisiones de trabajo. Las mujeres tienden a estar mucho más en trabajos administrativos que los hombres, las políticas administrativas que hay en instituciones y ministerios de Relaciones Exteriores, redes masculinas de apoyo que son muy fuertes, en fin, toda una cultura hegemónica masculina que limita la participación de las mujeres. La siguiente. Bueno, a esto no me voy a referir porque existe un gran marco normativo que ya internacional que ha impulsado políticas exteriores. A la siguiente. En los 2 minutos que tengo, solo decir 2 cosas. Una, que hay una serie de países que han incluido perspectivas de género en su política exterior. Ahí están citados como Noruega, Sudáfrica, Australia, entre otros, incluso hasta cuando Estados Unidos también lo ha hecho, con Hillary Clinton. Y este tema ha ingresado fuertemente, incluso en lo que tiene relación con ayuda financiera. Sin embargo, hay son menos países los que han declarado específicamente una política exterior feminista. Es el caso de Suecia el 2014, es el caso de Canadá el 2017, Francia el 2019 e incluso México de manera más reciente. Esto, si bien a mí me parece una base importante, creo que tenemos que también ponerlos en perspectiva de lo que ocurre con otros países, que básicamente democracias que están avanzando a ser cada día más liberales, que han denunciado el género como una ideología. Entonces hay países que avanzan hacia política exterior feminista, mientras que en el orden internacional tenemos otros países donde se denuncia el género. Adelante. Solo señalar primero que no hay una definición única sobre qué es una política exterior feminista. Yo sí quiero señalar que concuerdo con Arlene que la política exterior feminista es, como ella la llamó, es un lente un poco más transgresivo, y es mi punto de ahí, en el sentido que va más allá de lo que se llama el gender mainstreaming, y es un lente que en general quiere desafiar las jerarquías de género y su institucionalización, y tiene un marco ético-normativo un poco más fuerte, basado en la justicia social, derechos humanos, la incorporación también de miradas que vinculen a grupos marginalizados, excluidos, categorías de razas, en fin. Entonces tiene también, es una óptica mucho más potente en ese sentido. La siguiente, para poder ya ir finalizando. El último slide, solo para decir que los países que han comenzado a instaurar esta política exterior feminista, primero, no solo difieren en su concepción de política exterior feminista, sino que también en las políticas que ellos están realizando. De hecho, Canadá y Suecia son bastante distintos y podemos conversar. Pero sí, hay temas que
han puesto en la palestra. La representación, como lo vimos anteriormente, ha sido un tema importante de estos estados. Segundo, muchos, especialmente Suecia y Canadá, han señalado la congruencia entre lo doméstico e internacional, el trabajo externo de las agencias relevantes, como tener políticas domésticas acordes. Han enfatizado el énfasis de derechos humanos, que a la medida que avanzamos en una política exterior de derechos humanos también hay un vínculo con la política exterior feminista. Ponen recursos específicos en financiar estas políticas exteriores. Ahí está el caso de Canadá, que da una gran cantidad de recursos internacionales en materias de igualdad de género. Y finalmente cubren varias dimensiones. Entonces, a la hora de cómo se hace práctica esta política exterior feminista, se generan políticas de seguridad internacional con una óptica de género, políticas comerciales también incorporando estas perspectivas, cooperación para el desarrollo desde una óptica feminista. Entonces, abordan varias dimensiones. Y lo último, es importante señalar en los textos que yo vi, es el liderazgo. Los países que han implementado políticas y que intentan expandir hacia una política exterior feminista, siempre muestran grandes individuos, mujeres en la mayoría de los casos, con grandes liderazgos para empujar esta política exterior feminista. Entonces, mis últimas 3 ideas finales que tienen que ver con el ciclo al que estamos trabajando. Primero, desde la academia y la investigación, me sumo a lo que dijo Arlene, tenemos mucho para avanzar en trabajos empíricos y comparados, especialmente en América Latina, en varios de los ámbitos que hemos señalado hoy en la mañana. Desde la práctica, en la formulación de políticas, también tenemos que trabajar, y es otro punto de nuestro ciclo, en cómo implementar de mejor manera estas políticas exteriores con una visión feminista. Y segundo y tercero, y tal vez lo más importante, desde los movimientos feministas, siempre ha sido muy importante la movilización de la sociedad civil y de otros actores relevantes. Bueno, para poder implementar este tipo de políticas en América Latina necesitamos de esa voluntad política y de esa movilización, y bueno, estos 3 puntos son los que efectivamente vamos a estar trabajando en este ciclo durante octubre. Y bueno, muchas gracias, me demoré un poquito más, pero les reitero que... Pero valió la pena. Muchas gracias, Claudia. Una excelente visión y una excelente revisión de la literatura. Creo que estoy de acuerdo que en nuestro chat ponen excelente trabajo de las 3 expositoras. Coincido con ella. Vamos a hacer tenemos preguntas por mail, preguntas por Facebook y preguntas por chat. Yo pido de una vez pido una disculpa, al igual que Arlene, agradezco toda la participación, todo el interés, y me sorprende mucho, y creo que vamos a tener 4 seminarios para tratar de ir avanzando en esto. Ni siquiera me ha dado tiempo de tratar de concentrarlas para poder hacérselas a las autoras, así que si les parece, a las expositoras, vamos a hacer un ciclo de 3 primeras preguntas y cada una tiene 5 minutos, y hacemos una segunda ronda a ver si me da tiempo un poco a juntar algunas preguntas. La primera pregunta que postearon, que fue Maximiliano Prieto y que se acerca a una de Mariel Lucero, es sobre cómo se diferencia la política exterior feminista de la transversalización de género en la administración pública de las relaciones internacionales, y si es posible ejercer esta política exterior feminista cuando no se ejerce una política doméstica con transversalización de género. La segunda es un poco más sobre la posibilidad de cómo hablar de política exterior feminista cuando muchos de los países que así se denominan se encuentran entre los principales vendedores de armas o incrementan la compra de armamento ofensivo en un 70% como Canadá. Y cómo se puede explicar la existencia de políticas exteriores feministas en países con graves problemas domésticos, en problemas de género. Y otra con el último punto que hizo Claudia, referente a cómo lograríamos tener un mayor liderazgo en los países de Latinoamérica en la imposición de una política
exterior de género. Alicia, si te parece, 5 minutos, abordas alguno de los puntos y volvemos a las preguntas. Bueno, a mí me ha dado también muchísima alegría que el inicio de este ciclo de seminarios haya tenido tan buena y tan diversa convocatoria. Espero que la podamos mantener también en las 3 sesiones que faltan. Y bueno, gracias Arlene, gracias Claudia. Yo siempre aprendo mucho escuchando a las colegas. Bueno, esta interrogante ha aparecido en varias de las intervenciones en el chat. Yo creo que efectivamente una política exterior feminista es posible cuando hay políticas públicas para la igualdad de género en los distintos ámbitos del Estado. Porque, bueno, es una política pública más. Es decir, a todos los que estamos en la política exterior nos parece importantísima, digamos, pero es así, pero es una política pública más. Ahora, nuestro punto ha sido que dentro de estos esfuerzos por transversalizar el concepto de igualdad de género, no solamente el enfoque de género en las políticas públicas, ha habido una asignatura pendiente, un retraso muy significativo en el ámbito de la política exterior. Ha habido iniciativas, ha habido muy buena voluntad de distintas autoridades. También hemos escuchado las dificultades para implementar alguna de estas políticas, pero yo creo que un problema central ha sido la falta de institucionalización de las políticas, por ejemplo, en la Cancillería, de políticas de paridad, de políticas de igualdad en la Cancillería. Bueno, esa falta de institucionalización ocurre en muchos ámbitos. Acá en Chile lo hemos visto muchas veces. Perdón, estas iniciativas dependen de la buena voluntad del gobierno de turno. Nosotros hemos tenido la suerte de tener en 2 ocasiones una mujer presidenta de la República que ha impulsado estos temas directa o indirectamente. Porque las que hemos estado también en el sector público nos hemos sentido de alguna manera respaldadas por el hecho de que hubiera una mujer, y una mujer como Michelle Bachelet, como presidenta de la República. Pero esta falta de institucionalización es algo que nos pena permanentemente, y de hecho, bueno, hay todo un debate acerca de en qué medida las iniciativas de acción afirmativa son constitucionales en el actual marco legal. Por ejemplo, ese es un tema importante para mirar en el próximo proceso constitucional, porque hemos visto en todo el mundo que para nivelar la cancha, como se dice, son necesarias en algún momento iniciativas de acción afirmativa. Ahora, yo quisiera insistir que
que sí, y que es necesario institucionalizar políticas de paridad en la Cancillería, y eso sin duda es un tema relevante. Pero también quiero plantear que una política exterior feminista no se agota en la búsqueda de esa paridad. Es decir, a lo que se aspira es que la política exterior feminista pueda realmente impregnar a todas las áreas de la política, con un enfoque distinto, con un paradigma distinto de la política exterior. Yo he planteado algunos titulares respecto bueno, dónde y cómo vemos posible esta visión de la política exterior feminista en diferentes áreas de la política exterior, y espero que en la cuarta sesión entremos en este tema con mayor profundidad. Muchas gracias. Finalmente, quisiera solamente responder frente al tema de las contradicciones, que efectivamente hay países que están implementando una política exterior feminista, pero donde vemos contradicciones respecto de otras áreas de su accionar público. Sin duda esto es así, y yo creo que la próxima sesión, donde veamos de hecho políticas comparadas y veamos también, tengamos una oportunidad de conversar con representantes de estos países, puede ser útil para abordar este tema. Gracias. Muchas gracias, Alicia. Antes de pasarle la palabra a Arlene, el Observatorio Mexicano de Política Exterior Feminista está invitando al diálogo que nos parece sin duda interesante, y nos parece súper interesante si nos pueden compartir el link de su conversatorio el día 24 de octubre para que nosotros podamos hacerlo llegar a nuestros participantes. Arlene, 5 minutos, por favor. Voy a tratar de ser más breve aún porque entiendo que el tiempo es corto ya, ¿no? Revisé también las preguntas que hay aquí en el chat, entonces voy a tratar de recoger varias que convergen en torno a las tensiones o las diferencias entre un enfoque de género y un enfoque o distintos enfoques derivados de la teoría feminista, y sobre eso únicamente es lo que quiero hablar. Yo traté de describir la tensión en términos de lo que yo entendería como una agenda más reformista versus una agenda transgresora que rompe con el status quo, pues de una manera mucho más radical que la introducción o la transversalización de género, que no es que no lo considere radical, pero voy a tratar de justificar y explicarme. A mí se me hace que si se observan los cambios y la introducción de la categoría de género y la transversalización de género dentro de distintas prácticas de política pública y normativas a nivel nacional e internacional, en términos generales, estos cambios obedecen a una lectura feminista liberal de la realidad, que básicamente pregunta, como Claudia nos mostró en varias de sus diapositivas, ¿dónde están las mujeres? ¿Cómo está la representación de las mujeres? ¿Cuál es la influencia de las mujeres? ¿No? Y más recientemente, pues hoy en sí se habla de un lente interseccional para incorporar consideraciones raciales, étnicas, de clase social, y uno podría decir incluso hoy en día de diversidad sexual. Pese a ello, en general, creo que estos cambios operan dentro de nuevo de un lente liberal de carácter reformista, que entiende la importancia de introducir una especie de revisionismo ontológico en nuestras aproximaciones al quehacer nacional y mundial,
y revisionismo ontológico en el sentido de que la categoría de género se convierte en el centro de nuestra lectura sobre qué es la realidad y cómo está constituida la realidad. Pero uno podría decir que muchos otros elementos estructurales de opresión y discriminación quedan sin tocarse, ¿sí? Y en ese sentido me refiero a reformismo, ¿sí? No es que no estemos desafiando algunas estructuras de dominación y opresión al introducir un lente de género y transversalizar el género, pero pensaría que cambios más radicales que son con los que yo sueño al menos, pues requerirían ser más transgresoras aún en estas consideraciones. Entonces, Marta Maurás justamente pregunta que la diferencia entre enfoque de género y teoría feminista y si hay algunos ejemplos de estos conflictos y tensiones. Entonces, voy a tratar de dar un par de ejemplos. No es lo mismo aumentar las cuotas de mujeres. Alguien aquí mencionó la adopción de los compromisos de Beijing en Argentina. No es lo mismo introducir, por ejemplo, la consideración sobre la cuota del 30% de participación femenina en distintos espacios de la política pública que desafiar las estructuras de dominación y opresión basadas en género y otras categorías identitarias que engendran asimetrías y desigualdades a nivel nacional o mundial. En alguna de las otras preguntas se observa, por ejemplo, que hay cierta primacía del feminismo occidental en las conversaciones que se dan a nivel internacional en términos de las normativas sensibles a género. Y esto lleva a otro ejemplo. Las autoras feministas postcoloniales, sobre todo las de color, han sido muy críticas de la agenda feminista liberal blanca occidental por considerarla otro gesto civilizatorio más de las pobres mujeres que residen en algunas partes del mundo. Y aquí podríamos dar el ejemplo, por ejemplo, de la opresión y discriminación y dominación de la mujer en las sociedades musulmanas, que desde una óptica liberal occidental blanca, pues es opresión y dominación y discriminación, pero desde las vivencias mismas de las mujeres musulmanas, pues podría interpretarse de otra manera. Y al menos la reivindicación que hacen estas mujeres es tener voz propia para describir desde sus propias experiencias vividas en qué consiste esto que experimentan. ¿Es opresión, es dominación o es otra cosa? Entonces, esto vendría siendo un ejemplo más. Ya hablé 5 minutos y quiero parar, pero si me das un segundo más, Dorotea, porque manejé bien mi primer tiempo. Constanza Salinas también habla un poco de temas similares y María Paula Villaluenga habla de las mujeres occidentales blancas. Quiero señalar que la masculinidad hegemónica que es realmente el blanco de las teorías feministas, no solo afecta a hombres, sino que también afecta a mujeres. Estamos hablando de una manera determinada de estructurar prácticas sociales, valores y roles en múltiples espacios de la experiencia vivida que nos afecta a todas y a todos. Y tal vez lo que invitan las teorías feministas más radicales es a sumar a eso consideraciones de identidad sexual de nuevo, consideraciones también de la masculinidad hegemónica racializada basada en clase social, entre otras categorías de identidad que muchas veces limitar el lente a género solamente tiende a olvidar. Eso. Gracias, Arlene. Claudia, antes de darte la palabra, a lo mejor puedes recoger un par de preguntas que tenemos por mail sobre si tú conoces algunas acciones del Ministerio de Relaciones Exteriores chileno que hayan avanzado un poco en la línea de lo que la profesora Paz Millet también preguntaba sobre si a partir del segundo gobierno de la presidenta Bachelet se han experimentado avances y hay un interesante diálogo que los invito a leer entre ella y Carola Muñoz, que está acompañándonos. No te escuché muy bien, Dorotea, y además
no tenía porque se cortó internet, pero no, y además no alcancé a leer todo el chat, entonces me voy a referir Sí, a en dos. realidad quieren saber si conoces, si sabes como la trayectoria del Ministerio de Relaciones Exteriores, porque Carola Muñoz menciona un poco que es una serie como de hacia adelante y hacia atrás. Sí, yo creo que de hecho Carola le podríamos dar la palabra y ella conoce mucho mejor que yo la trayectoria y especialmente lo que hizo la presidenta Bachelet en ese periodo. Le podríamos dar 5 minutos para que ella hable, pero yo comparto la precisión de que es hacia adelante y hacia atrás. Voy a dar un ejemplo. La ACADE, que es la Academia Diplomática, yo estuve haciendo un cuadro el otro día, muestra un poco cómo ha sido el ingreso en los últimos años. Hay años que casi se llega al 50% de hombres y casi estamos ahí en el número dorado. En fin, y hay otros donde efectivamente vamos atrás. Por ejemplo, el último año, el año pasado, entraron solo 3 mujeres de 15, me parece, algo así. Entonces hubo un retroceso muy significativo. Entonces ahí muestra, que creo que es uno de los principales problemas del Ministerio de Relaciones Exteriores, que depende mucho de los liderazgos personales. Entonces, ¿quién está a cargo de la Academia Diplomática en esos años y tiene algún interés en promover temas que tienen que ver con la igualdad de género? Va a generar políticas específicas para, en este caso, ingreso a la CADE. Bueno, eso es algo que está en todos los ámbitos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Creo que uno de los temas que hay que avanzar tiene que ver con eso, que haya cierta institucionalización más bien efectiva y que no dependa de ciertos liderazgos personales que por un interés, básicamente, promueven ciertos temas. Pero creo que lo de Chile en específico, pueden contestarles, hay personas aquí que nos acompañan hoy día que han trabajado por años en el Ministerio de Relaciones Exteriores y pueden hablar con mucho más lucidez que yo lo que se hizo, que se ha hecho durante los últimos años. Solo 2 temas quiero insistir. Uno, que cuando se pregunta sobre cómo potenciar esta noción de política exterior feminista, hay un tema que en general en América Latina y en Chile en particular, la política exterior es muy cerrada. Es una política exterior que no solo es elitista y no solo también, se ha señalado aquí, una política exterior muy masculina, sino que también es una política exterior que no permite la participación más efectiva de otros actores, particularmente otros actores desde la sociedad civil. En Chile en particular es una política exterior muy cerrada, y uno de los temas que hemos estado conversando es cómo democratizar más la política exterior. Bueno, si queremos tener una política exterior feminista, como queramos llamarla, ese es uno de los temas centrales. ¿Cómo vamos a hacer que la política interior le interese a la ciudadanía participe y forme parte de ella? La política exterior feminista es una política exterior netamente inclusiva y nosotros tenemos un déficit democrático en la política exterior muy importante. Entonces creo que ahí hay que trabajar de manera importante. Después, segundo punto y muy rápido, hay una pregunta sobre lo doméstico y lo internacional. Me imagino que también países, por ejemplo México, que declaró una política exterior feminista y que como muchos de nuestros países en América Latina tienen problemas sistemáticos en materia de derechos humanos a nivel doméstico. Bueno, ahí es un tema que estuvimos conversando también. No hay una claridad de hasta qué punto, por ejemplo, yo he trabajado mucho políticas exteriores en derechos humanos, hasta qué punto hay ciertos países que promueven políticas exteriores en derechos humanos y domésticamente tienen violaciones importantes y bastante graves. Entonces, si bien la teoría dice que los países que están mejor en materia de derechos humanos y que están mejor en este caso en igualdad de género, deberían promover a nivel internacional una identidad vinculada a lo que está pasando domésticamente, eso es cierto en algunas instancias, pero no siempre. Hay bastantes excepciones, por ejemplo, Brasil ha promovido muchas cosas vinculadas a temas LGBT,
Y domésticamente, ahora hay una gran represión en esos temas y hay una desvinculación entre lo que está haciendo Brasil externamente y lo que está pasando domésticamente. Entonces, esta vinculación doméstica internacional no siempre es tan clara y es algo que hay que trabajar en materia de investigación académica. Con eso les dejo. Muchas gracias, Claudia. Carola, la verdad es que darte 2 minutos nos parece injusto y dado que te han lanzado al ruedo, te dejamos comprometida para hacerte una invitación formal, porque además también está con nosotros Anita de Aguirre, tenemos, entonces, Alicia sabiamente me pone por el chat que no, 2 minutos no, que te tenemos que comprometer seriamente para uno de nuestros ciclos, así que... si me das solo 10 segundos para dar las gracias. Sí, por supuesto. Y de participar, este es el tema de mi tesis de magíster, la subrepresentación de las mujeres chilenas en los procesos de toma de decisión de la Cancillería. Y si hay un montón que hablar, solo les dejo un dato. Tenemos 11 mujeres embajadoras de 86 embajadores, pero solo tenemos 2 ministras consejeras de un total de 68. Eso les revela un poco el nivel de la problemática que enfrentamos en la Cancillería. Eso solamente. Muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos. Embajador Somavilla, no sé si usted quiere despedirlos o dejamos ya en virtud del tiempo. No lo escuchamos, tiene apagado el micrófono. Muy breve. Realmente encuentro que las 3 presentaciones han estado absolutamente estupendas y abren una manera muy profunda de preparar los encuentros que vienen. De manera que muchísimas gracias. Y le tengo que pedir unas grandes excusas a Arlene, porque al hacer la presentación y al agradecerle a la presencia de las demás, no tuve presente que estabas tú también, de manera que te pido excusas personales y agradecerle a los organizadores y a todos ustedes. Creo que echaron a andar este ciclo de una manera absolutamente extraordinaria y hoy día muy estimulante. Nos dan ganas justamente de ver los que vienen después. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, embajador. Muchísimas gracias a todos y a todas. Les pedimos, por favor, la próxima sesión sobre los estudios de caso, política exterior feminista, donde contaremos con el embajador de Suecia en Chile, Benedikt Bull, académica de la Universidad de Oslo, Noruega, y la ex embajadora de Noruega en Chile, Hege Arlandsen, y Constanza Jorquera, moderado por Marta Mauraz. Los invitamos a participar, los invitamos a registrarse, ya que tendrá otro link de Zoom, y los invitamos a seguirnos aquí y por Facebook. Como les señalé al inicio, esto estará colgado tanto en las páginas del Foro Permanente de Política Exterior como del Instituto de Estudios Internacionales. Arlene, Claudia y Alicia, ha sido un lujo escucharlas a las 3 y muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.